Bien, entonces, welcome, welcome to the second class. Good morning, everyone. Bien, entonces vamos a dar inicio con las clases. Hay algunos que recién están ingresando a clases también, entonces les estoy admitiendo, pero por favor no prender sus audios, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito sobre el verbo to have, que es el verbo tener o haber. Sí, este verbo sigue la formación normal de los demás verbos, es decir, deja de ser o deja de considerarse como un verbo especial y puede parecer como un auxiliar, un verbo auxiliar. ¿Para qué? Este verbo no se utiliza ni en el pasado ni en el futuro, ¿sí? Ojo, este verbo se utiliza como auxiliar en la formación de los tiempos compuestos, como cual equivale a nuestro castellano haber, ¿sí? Cuando el verbo have lo pasamos como auxiliar, se traduce al español como haber, ¿sí? Entonces, el uso de have se puede utilizar en todos los tiempos verbales, presente, pasado y futuro, ¿sí? Vamos a ver un poquito en el simple present, ¿no? Simple present. El have y has. El verbo tener. Acá está como verbo, no como auxiliar. Y como verbo significa tener, ¿sí? Ejemplo, recuerden que para los que están en tercera persona es has y los que están en primera y segunda persona es have, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto la primera semana. ¿Qué diferencia hay entre primera, segunda y tercera persona? Con los pronombres personales. Entonces, cuando queremos decir, miremos la imagen y a ella, y decimos, ella tiene un carro rosado, ¿no? Decimos, she has a pink car, ¿no? Ella tiene un carro rosado. Y si nosotros queremos decir, yo tengo un carro rojo, ¿no? Decimos, I have a red car, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el verbo have, que es en posición de tener. También tenemos el verbo have, ¿no? Have to o has to en obligaciones, tener que, tienes que hacer algo. Por ejemplo, miremos al joven que tenemos en pantalla y dice, he has to study every day. Él tiene que estudiar todos los días. O nosotros que tenemos que trabajar todos los días, yo sé que la mayoría de ustedes trabajan, ¿no? Entonces decimos, I have to work every day, ¿no? Yo tengo que trabajar todos los días. Entonces el have to se utiliza para obligaciones, ¿no? Tener que hacer algo. Bien, ahora tenemos el presente simple. Recuerden, acá les hacemos el repaso, ¿sí? El have, tener y tener que se utiliza con I, you, we, you, they, ¿no? Que es tú, yo, nosotros, ustedes, ¿no? Entonces, o ellos y ellas, que están en primera y segunda persona. El has, con S, que también significa lo mismo, tener y tener que, se utiliza en tercera persona. ¿Y quiénes estaban en tercera persona? Él, ella y esto, ¿no? En este caso que es he, she y it. Siempre recordar esto. La excepción con he, she, it, siempre el verbo tiende a escribirse diferente. Entonces, pero el significado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Bien. Sigamos. El simple present, have y has, también lo tenemos, ¿no? Como ya habíamos dicho, para tener algo, ¿no? Tener, por ejemplo, I have a motorcycle. Yo tengo una motocicleta. Para decir que él tiene una mascota, por ejemplo, ¿no? He has a pet. Para decir que tú tienes un hijo, por ejemplo, you have a son, ¿no? Para decir ella tiene un enamorado, por ejemplo, ella, she has a boyfriend, ¿no? She has. Recuerden, acá arriba en el recuadro nos recuerda con quiénes va have, con quiénes va has, ¿no? Recuerden, una vez más les recuerdo, has solo con los que están en tercera persona, he, she y it. Mientras que have es con I, we, you y they. Bien, una vez aprendido el verbo have, ¿sí? El verbo have, el verbo tener, tanto en tener como en obligaciones, tener que. Quisiera saber, ¿tienen preguntas hasta ahí? Questions, consultas sobre el uso del verbo have.
¿O les quedó claro? Cindy, Yolanda, Ana María, Amy. No, profesora, yo todo bien. Sí, ¿Todo entendí. bien? Sí, Sí, sí. profesora, todo bien. Todo está súper entendible. Sí. Sí, profesora. Bien. Ahora pasemos al verbo. Son dos verbos que ustedes deben de aprender. El verbo have y ahora el verbo can't. ¿Sí? El verbo can. Más que todo nos vamos a enfocar en este verbo porque es el que tenemos que utilizar para resolver nuestra pequeña práctica que tenemos en nuestro libro. ¿Sí? El verbo can significa poder. ¿Sí? Es un verbo de poder hacer algo. ¿Sí? Este tipo de verbo modal es un verbo modal y significa que es un verbo especial con unas características particulares, ¿sí? Los verbos modales necesitan siempre estar acompañados de otro verbo, el cual se le añade en su forma base sin la partícula to, es decir, cuando usamos el verbo modal can, siempre tenemos que poner otro verbo más, por ejemplo, el verbo to work, pero solo añadimos work y decimos can I work, por ejemplo, puedo trabajar, can work, ¿no? Ahora, para entender un poquito mejor, vamos a la teoría. Can y can't. Recuerden, el verbo poder se utiliza para habilidades, peticiones y posibilidades, ¿sí? Es un verbo auxiliar modal, ¿sí? Te está diciendo que este verbo va a ir acompañado de otro verbo. Pero como el verbo can't está como un verbo auxiliar modal, se vuelve un complemento nada más. Entonces, ejemplo, decimos, él puede bailar, ¿sí? Él puede bailar. He can dance. He can dance. Él puede bailar. Si se dan cuenta, dance es otro verbo. Y can también es un verbo, pero está como verbo auxiliar modal. Entonces son dos verbos acompañados, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, los pronouns, el can se va a utilizar con todos. No hay excepción ni con she ni con he. El verbo se escribe igual. No hay ningún cambio. Por ejemplo, I can't, yo puedo. He can't, él puede. It can, eso puede. You can't, tú puedes, ¿no? O ustedes pueden. She can't, ella puede. We can't, nosotros podemos. They can't, ellos o ellas pueden. Ahora, una vez entendido que el verbo can't no cambia con ninguno de los pronouns, ahora vamos a ver sus tiempos, con habilidades, posibilidades y peticiones. ¿Con quiénes podemos utilizarlo? Solo con estos tres. Ejemplo, con habilidades. Con habilidades podemos decir, por ejemplo, una habilidad que puedes decir es que hablas español, ¿no? O hablas otro idioma. I can speak Spanish, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar español, es una habilidad. Puedes decir, el loro puede volar, ¿no? La habilidad del loro es volar. Entonces dices, the parrot can fly, ¿no? El loro puede volar. Para peticiones son preguntas. Por ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Esas son peticiones, ¿no? O puedo salir, can I leave? Can I leave? ¿Puedo salir? O can you work in my company? No, una petición de trabajo. ¿Puedes trabajar en mi compañía? Can you work in my company? Esa es la petición, ¿no? Ahora, en posibilidades, podemos decir si es que puede ir a la fiesta, ¿no? Tú le puedes decir, she can go to the discotheque. Ella puede ir a la fiesta, ¿no? Puede ir, pero no se sabe si sí o no. Por eso se dice posibilidad. O he can be later, ¿no? Él puede llegar tarde. Tal vez llega temprano o tal vez llega tarde. Es una posibilidad, no sabemos, ¿no? Entonces, he can be late. Él puede llegar tarde. Entonces, estos son los tres modalidades que se utilizan, ¿no? Habilidad, petición y posibilidades para el uso del verbo can. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Questions, students? ¿O todo very clean? Todo bien, Miss. Muy bien. Todo bien. Sigamos entonces.
Ahora vamos a ver este verbo en su forma negativa. Negativa, mejor dicho, ahora can y can't, con T o not. Sí, ahora para nosotros, el negativo significa que tu oración es en negativo, mejor dicho, no puede. Fijémonos, en el afirmativo, mientras tú decías, I can speak Spanish, yo puedo hablar inglés, ¿sí? En su forma negativa le agregas not, ¿sí? Le agregas not y dices, I cannot speak Spanish, yo no puedo hablar español, ¿sí? De igual manera era con el loro, ¿no? El loro, por ejemplo, decías, the parrot can fly, ¿no? Puede volar. En lo negativo sería the parrot cannot fly, ¿no? No puede volar. Entonces, esto te está enseñando en su forma larga, que es not, y con su abreviatura. Puedes cortarlo y decir, I can't speak Spanish, yo no puedo hablar español. Le pones una comita y su T, ¿no? Si no quieres escribir todo largo, I cannot. De igual manera, para she can go to the party. Entonces dices, ella puede ir a la fiesta. She can go to a party. ¿Y cómo sería en negativo? Agregamos not y decimos, she cannot go to a party, ¿no? Ella no puede ir a una fiesta. O she can go to a party, de forma corta. Ella no puede ir a una fiesta. ¿Sí? Entonces, en su forma negativa sería así, agregando not, ¿sí? Con not, la oración se vuelve en negativo. Sigamos. Hasta ahí, el uso del not de su forma negativa está muy bien. ¿Comprendieron cómo vamos a utilizar en su forma negativa? Sí. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora, vamos a ver en su forma del pasado, ¿sí? Bien, hemos hablado de su forma presente, su forma negativa y ahora el pasado. El pasado del verbo can es could, ¿sí? Could, que sería pudo en pasado, ¿no? Pudo, él pudo hacer eso en el pasado. Veamos un poquito y conozcamos un poquito del verbo could. El pasado del verbo can expresa habilidad, posibilidad en el pasado, ¿sí? En el pasado. Como she could read when she was tour, por ejemplo. Ella podía leer cuando estaba de gira, ¿no? Esa oración está en pasado. She could, podía. O, por ejemplo, in the past, robot couldn't play music. Por ejemplo, en el pasado, el robot no podía tocar música, ¿no? Couldn't. Para usar se usa para expresar algo posible pero poco probable, ¿no? She could be at home, por ejemplo, ¿no? Él podía estar en casa, ¿no? Él podía estar en casa. O para expresar una habilidad natural o de aprendida que se tuvo en el pasado. Por ejemplo, she could run very fast when she was a girl, ¿no? Te dice, ella podía correr muy rápido cuando ella era una niña. También lo podemos utilizar para pedir permiso en frases interrogativas y queda en su forma más adecuada utilizando can o could you help me please. ¿Puedes tú ayudarme? ¿No? ¿Puedes tú ayudarme? ¿No? Can you help me please? Muy bien. Entonces, de igual manera, el could se presenta en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Fijémonos acá. Por ejemplo, I could read. Yo podía leer. Recuerden que esto está en pasado, ¿sí? Esta es su forma pasada, hablando del pasado. I could read. Yo podía leer. Y en su forma negativa sería I couldn't read, ¿no? O I could not read. Yo no podía leer. Y en su forma interrogativa dirías could I read? Yo podía leer, ¿no? En su forma interrogativa. De igual manera, con you could read. Tú podías leer. She could read. Él podía leer. She couldn't read. Ella podía leer. It could read. We could read. You could read. They could read. ¿Sí? De igual manera en su forma negativa. Entonces, ese es en su forma pasada del verbo can. El verbo que se utiliza como modal para estas expresiones.
Entonces, hasta ahí. ¿Preguntas, questions sobre el uso could? ¿Preguntas hasta ahí? Yolanda, Ana María, Amy, Teresa. ¿Preguntas? No, profesora. Ya, todo comprendido. Sí, sí. Bien, entonces voy a hacerles preguntas, ya que ustedes han comprendido el uso de could, couldn't, can't, sus posibilidades, habilidades, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿en qué tiempo se utiliza can y en qué tiempo se utiliza could? ¿Quién es en el negativo, Miss? Miss Q es en el tiempo poder. Students, ¿me escuchan? Recién, Miss, recién. Sí, se me desconectó el internet ya. Ahora sí, estamos de nuevo. Bien, entonces yo les preguntaba, ¿en qué tiempos vamos a utilizar can y en qué tiempos vamos a utilizar could? A ver si comprendieron. Recuerden que hablamos solo de dos tiempos. A ver, ¿quién recuerda? Vamos, Yolanda, Amy, Ana, Teresa. No importa si se equivocan, yo estoy para corregirles, pero quiero saber, a ver, ¿en qué tiempos vamos a utilizar can y en qué tiempos vamos a utilizar could? Janet nos dice, mira, por SMS, can es cuando se podía. A ver, acá dice, ve, Janet, can es cuando se podía. A ver, más opiniones, si es que no pueden activar sus audios por SMS como Janet, pueden participar desde ahí. Miss Ken es en afirmativo y Ken no es en negativo. Ya, sí, claro. Pero eso sí, está muy bien. Can en positivo y can not en negativo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de tiempos, ¿sí? De igual manera que en el español, nosotros hablamos en tres tiempos, ¿sí? En presente, pasado y futuro.
¿sí? Pero en el inglés básicamente nos estamos enfocando en dos tiempos, en el presente y en el pasado, ¿sí? Ahora, como yo les decía, can lo vamos a utilizar en el presente, algo que podemos hacer ahora, ¿no? Como I can read, yo puedo escribir, o leer, ¿no? I can speak Spanish, yo puedo hablar español, ¿sí? Mientras que could, ¿sí? Could es el pasado de can. O sea, si tú quieres decir que podías, o sea, si quieres decir que años atrás tú podías correr, podías jugar, ¿sí? Se utiliza could porque es el pasado de can. Si tú quieres decir que el año pasado podías correr, podías nadar, pero este año ya no puedes, entonces este es el uso. Could se utiliza para el pasado y can se utiliza para el presente. Ahora sí, ¿comprendieron en qué tiempos vamos a utilizar can y en qué tiempo vamos a utilizar could? Sí, Miss, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, de eso me refería cuando decíamos en qué tiempo los vamos a utilizar. ¿Sí? Como les decía, el pasado del verbo can es could. ¿Por qué? Porque es el pasado. Could, si tú quieres decir yo podía, tienes que utilizar could. Pero si tú quieres decir yo puedo, o sea que puedes ahorita, utilizas can. Muy bien, una vez comprendido eso, tenemos una práctica. A ustedes les ha venido una práctica sobre el uso de could y can, ¿sí? En la práctica te dice, la primera práctica es very easy, acá se voy a pedir participación de cada uno de ustedes, ¿sí? La participación de cada uno de ustedes, ya que como ustedes ya comprendieron para quién es can, para quién could, para quién couldn't o can't, cannot, entonces lo que te pide y te dice, read the sentence and choose the correct answer. Te dice, lee la oración y escoge la respuesta correcta. Escoge la respuesta correcta. Bien. ¿Alguno de ustedes ya ha intentado resolver su práctica o ha estado avanzando resolviendo esta práctica? ¿Qué marcó ahí? La Yo B, soy profesora. ¿ya? La primera es can, creo. ¿Cuál? ¿La A, la B, la C o la D? La B, profesora. Ken. Has marcado la B, Ken. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver si está bien lo que marcaste, ¿sí? Bien, te dice, mira, she screamed a lot, but nobody heard her voice, te dice. Gritaba mucho, pero nadie podía escuchar su voz. She screamed. Ella gritaba mucho, pero nadie podía escuchar su voz. Esa oración, ¿te suena en presente o en pasado? Para empezar. ¿Mm? Presente, profesora. Ella gritaba mucho, pero nadie podía escuchar su voz. Muy bien. Entonces, como la oración está en presente, y todos sabemos que presente es can, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es can, ¿no? Ella gritaba mucho y nadie podía escuchar su voz. O estará en pasado, podía. ¿Qué dicen ustedes? Presente, pasado. Presente. Ya.
Recuerden, si la oración está en presente, la respuesta correcta es can. Pero si la oración habla del pasado, también debemos utilizar el pasado de can. Y el pasado de can es called, ¿sí? Bien, sigamos. La segunda oración, ¿qué marcaron? A, B, C o D. ¿Qué marcaron en la segunda oración? La D. Janet nos dice la D. La D es cold. Cold. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos, pueden poner sus alternativas como Janet por SMS si no pudieran activar su audio. Para los que sí pueden, por favor, decirme qué marcaron en el número 2. Yo marqué la C, profesora. La C. A ver, la C es couldn't. ¿Ya? Couldn't. En su forma negativa, couldn't. Ya, vamos acá. Tenemos dos alternativas. Una me dijo la C y la otra me dijo la D. Hay otros, de igual manera, pueden seguir participando como Janet por SMS si no pueden activar sus audios, ¿sí? La oración dice, you are 17 years old. You enter the club at this age. Le dice, tú tienes 17 años, ¿sí? Tú no puedes entrar a este club con esta edad. Para empezar, reconozcamos la oración. ¿Está en presente o en pasado? Está en presente, profesora. Presente. Presente. Yo marqué la B, profesora. Yolanda me dice que marcó la B. Bien. Si la oración está en presente, entonces debemos enfocarnos en dos respuestas. Recuerden que el presente es can. Entonces, esta oración puede estar en negativo o en afirmativo. Dice, tú tienes 17 años, tú no puedes entrar. Y para decir no puedes entrar es can't, ¿no? Cannot. Entonces, you cannot enter the club at this age. Tú no puedes entrar a este club, ¿no? Entonces, para todos los que marcaron la B, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Cannot. Bien. The next. ¿Quién marcó? ¿Qué alternativa marcaron en el número 3? Tenemos A, B, C, D y D, pues, ¿no? ¿Qué marcaron ahí? A ver, sus alternativas, vamos. Vamos, students, participate, please. Recuerden que sus participaciones están siendo consideradas para sus puntos extras de mi curso de inglés. Del curso de inglés. ¿Qué marcaron en la respuesta, en la alternativa número 3, en la oración número 3? Yo marqué la B, profesora. La B, cult. ¿Alguien tiene otra alternativa o todos marcaron la B? Profesora, yo también marqué la B. La B. Ya, a ver, acá tenemos Profesora, yo también marqué la B. La B. Muy bien, tenemos, la mayoría marcó la B. A ver, vayamos a leer la oración y ver si es verdad. Dice, my mother played the guitar very well when she was young. Te dice, mi mamá podía tocar la guitarra muy bien cuando ella era joven o cuando ella fue joven, ¿sí? Entonces, ¿esta oración está en presente o en pasado? Está en pasado, profesora. Está en pasado. Está en pasado, profesora.
Muy bien. Y entonces, ¿el pasado de quién? ¿Qué es? ¿Cuál es el pasado de quién? Pasado de mi mamá. De la mamá. Es cold, ¿no? Es por eso que la respuesta correcta es la B, cold, podía. La B. No puede ser quién, Sí, la B, de profesora. presente, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Tenemos 4. En el número 4, ¿qué han marcado? ¿Qué han marcado en el número 4? A ver, vamos, les doy 2 minutitos para que piensen. A, B, C o D. Profesora, La yo C. marqué la D. La La D, C, la C. la C, Paul y Ken. La C yo marqué, Sí, la C. profesora. Yo también marqué la C. Yo también he marcado la C, profesora. Ya, la mayoría la C. Entonces. A ver, vayamos a leer la oración y ver si es verdad. Bien. Te dice, she understands 5 language and speak 3 language. ¿Qué te quiere decir acá? Te dice que ella puede entender, ¿sí? Understand es entender. Ella puede entender 5 idiomas y puede hablar 3 idiomas. Entonces, ¿esta oración está en presente o en pasado? En presente. En presente, profesora. Está en presente. Presente, muy bien. ¿Ambas oraciones están en presente o una está en el pasado? Porque recuerden que son dos posibilidades que tenemos que poner ahí, ¿no? Dos podías. Podía. Entonces, para identificar primero la oración, sí está en presente, ambos, ¿sí? Entonces, Sí, está en presente. la respuesta correcta no puede ser C, porque ahí está cult, y cult es pasado. ¿De quién? ¿Sí? La respuesta correcta sería la letra La A, profe. no, porque La B. ella La puede, B. ella puede hablar 5 idiomas y no puede hablar 3 idiomas. No tiene mucho sentido, ¿no? Ambos es puede. Entonces, la respuesta Sería correcta, la B. exacto, la respuesta correcta sería B. Serías, she can understand by language and can speak through language. ¿Sí? La respuesta correcta es la B. Sigamos. Por último tenemos la oración número 5 y dice, I play tennis now. I have got a terrible headache. I play tennis now. I have got a terrible headache. ¿Qué marcaron? ¿A, B, C o D? Yo marqué la B, profesora. ¿La B? ¿Quién? ¿Quién más? Más alternativas. Vamos, chicas. Yo marqué la C, profesora. La C. Ya. La B, profesora. La C, profe. La C. Yo marqué la C. Ya, tenemos 3 que nos dicen Ken y 1 o 2 que nos dijeron la B, ¿verdad? Ken. Muy bien. A ver, leamos la oración y veamos si es verdad. Dice, I play tennis now.
I have a got terrible headache. Te dice, si tú dirías, si utilizamos, por ejemplo, la B, que es puedo, I can play tennis now. Yo puedo jugar tenis ahora. I have got a terrible headache. Yo tengo un terrible dolor de cabeza. ¿Sí? Headache es dolor de cabeza. Entonces, significa que no puede jugar. Entonces, el negativo de can't es can not o can't, ¿no? Acá tendría que decir yo no puedo jugar ahora porque tengo un terrible dolor de cabeza. Tienes que negar, no puedes. Entonces, la respuesta correcta era la... Todos los que me dijeron C, esa es la respuesta correcta. Yo no puedo jugar tenis ahora, ¿sí? Yo no puedo jugar tenis ahora porque tengo un dolor de cabeza horrible. La respuesta es la C. Aquí es la B. La B. La B. Bien, muy bien. Entonces hasta ahí resolvimos la primera parte. Quiero que activen sus audios porque van a leer conmigo. Aprender a pronunciar y a leer estas 5 oraciones. ¿Sí? Please, activen sus audios, por favor. Tenemos aquí con ustedes la rana voladora. Bien, repeat after me. Scream it. Nobody can hear their voices. Muy bien. Are 17 years old. You can't pay enter the club. Enter each. Muy bien. My mother My mother could play guitar very well. Digamos. She can understand fine language and can speak true language. Muy bien. I can play I have got My name. Muy bien. Ahora sí, desactiven sus audios un ratito, por favor. Turn off the microphone, please. Muy bien. Thank you. Bien, entonces este es el uso de can't y de could. Sí, una vez comprendido y entendido esto, en la segunda parte de nuestra práctica nos va a parecer mucho más fácil todavía. Ahora ya no te pide que marques, sino te dice escribe, completa, con el verbo modal correspondiente. Puede ser can't o could. Entonces te pide que escribas uno de estos. Can't o could para que la oración tenga sentido. Entonces, ustedes saben, can, presente, could, el pasado de can, ¿no? Entonces, si la oración está en presente, la respuesta correcta es can. Si la oración está en pasado, la respuesta correcta es could.
Bien, empecemos. La primera oración. ¿Quiénes de ustedes ya han ido avanzando? ¿Qué respuesta correcta le han puesto ahí? Students. Profesora, yo no sé si está bien, pero lo puse ¿qué? ¿Cómo se lee eso? Miren, que- Claro, si es que no puedes pronunciar, puedes decir campus, ¿no? Profe, yo le puse kun. Profe, yo le puse kun. Cool. Ahorita vamos a ver si está en presente o en pasado, ¿ya? A ver, te dice, I go to the party last night because I was sick. Muy bien. Ahí te dice, yo no pude ir a la fiesta la noche pasada porque yo estuve mal, estuve enfermo. Entonces, ¿esta oración está en presente o en pasado? En pasado, mi Pasado, Miss, pasado. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? cool. Cool. Muy bien, cold. No, I could go to the party. No, no pude, ¿no? En pasado. Yo no pude ir a la fiesta la noche pasada. Estuve mal. Muy bien, the next. El número 2. ¿Qué han puesto en el número 2? Students, ¿qué han puesto en el número 2? Kun, profesora. Could. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra alternativa o todos nos quedamos con cult? ¿Qué es, Miss? ¿Qué? Vayamos a ver. Dice, Noel cook Italian food. Te dice, puede o podía, ¿no? Puede decir, Noel cocina. ¿Puede cocinar Noel comida italiana? Y tú dices, sí, él sí puede, ¿no? Yes, he sí puede. Entonces, esa pregunta, ¿está en presente o en pasado? Es una pregunta. ¿Presente? En presente, profesora. En presente, Noel, ¿puede Noel cocinar comida italiana? ¿No? Puede. Pones can, ¿ya? Can. Cuando una pregunta inicia con can, la respuesta también debe ser can, ¿sí? ¿Puede Noel cocinar comida italiana? Yes, she can. Sí, él puede. He can. ¿Sí? Yes, she can. Bien. Sigamos. Tercera oración dice, my sister swam last year, but now she. Te dice, mi hermana podía nadar el año pasado, pero ahora ya no puede. Entonces, ¿qué deberíamos poner acá? A ver, ¿la primera oración está en presente o en pasado? En pasado, Miss, yes, could. Está en pasado y es cool también. ¿Y la otra oración? En presente, Miss. Presente, muy bien. ¿Y entonces qué ponemos en el presente?
Can. Ken, Miss. Ken. El negativo de can't. Con T, ¿no? Porque, mira, acá te estoy diciendo, mi hermana mi hermana podía nadar el año pasado, pero ahora she can. Pero ahora ya, me imagino que ya no puede, ¿no? O ahora, she can, ahora también puede, no puede. Si lo queremos convertir en negativo, solo un apóstrofe y la T. Y se convirtió en negativo, ¿sí? She can. Sigamos. Dice, they go shopping yesterday because the store was closed. Te dice, ellos fueron de compras ayer porque la tienda estuvo cerrada. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Esta oración está en presente o en pasado? Profesora, ¿puede repetir? Pasado, por Miss. favor? Pasado, Miss. Pasado, ¿no? Porque te dicen que ellos fueron, ellos podían, ¿no? Ellos podían ir de compras ayer porque la tienda, ¿no? Estaba cerrada. Entonces, el pasado es cold. Cool, Miss. Cool. Cold. Ahí está. Sigamos, number 5. Número 5. Dice, you read when you were years old. Yes, I. Acá es una pregunta y te dice, ¿tú podías leer cuando tú tenías 4 años de edad? Yes, I. Sí, sí podía. Entonces, ¿esta pregunta está en presente o en pasado? En presente, profesora. En presente. No, ¿cómo que en presente? Acá te está diciendo, mira, Pasado, profesora. Pasado. profesora? pasado. Te está hablando de cuando eras joven. Cuando tenías 4 añitos, ¿podías leer? Le dice, ¿no? Cold. Y la persona le responde, yes, I. Yo sí podía. Entonces, ¿acá qué respondemos? Yes, I. Ken, Miss. Cold. Con. Sí, sí podía. Recuerden que cuando la pregunta es con could, la respuesta también debe ser could, ¿sí? Bien, sigamos. Number 6 te dice, Ellie ride a bicycle. She ride a school every day. Ya. Te dice que Ellie puede manejar su bicicleta. Ella maneja para ir al colegio todos los días. Entonces, ¿esta oración está en presente o en pasado? En Presente, presente. Miss. Presente. Entonces, la respuesta correcta cuál sería? Cool. Ken. Can. Recuerden que cool es el pasado de can. Si está en presente es can. Ellie can ride a bicycle. She rides into school every day. ¿Sí? I'm very tired. Número 7. Estoy muy triste. So I go out to the park to play. Dice, I'm very tired. Estoy muy triste, así que yo puedo ir al parque a jugar. Presente. Presente, Miss. Presente. Presente, Miss. Presente. Can, entonces, can. Ken. Bien, nos quedan 1, 2, 3, 4 oraciones, o 5, 1, 2, 3, 4, 5 oraciones, que esto se los dejo a ustedes como tarea, ¿sí? Como ya comprendieron el uso de can y could, estas últimas 4 oraciones se les va a hacer muy fácil para resolver, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Espero que me hayan comprendido un poco. Este es un poco de reforzamiento. Recuerden que les ayuda a resolver su libro, a pronunciar un poco. Conmigo ya será hasta la próxima.
Por ahora me despido de cada uno de ustedes. Espero que hayan aprendido un poco de inglés conmigo. Fue un gusto trabajar con ustedes también. Que tengan un bonito fin de semana. Ya nos estaremos viendo. Bye, bye. See you. Bye. Bye, Miss. profesora.